Muy buenos días, bendiciones, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Acá haciendo un video más para todos ustedes. Que la paz del Señor esté nuevamente en toda su vida, sus corazones. Y bueno, acá estamos leyendo la palabra de Dios día a día, edificándonos con su palabra, sabiendo que el tiempo cada vez está peor para los postreros tiempos, donde la maldad se multiplicará. Habrá muchos pastores o predicadores fraudulentos. ¿Eso es donde lo encontramos? En la palabra de Dios. El apóstol Pedro dijo que en los tiempos postreros habrá la apostasía. Muchos apostastarán de la fe. Nunca creyeron en el Evangelio. Se perdieron por causa de sus disoluciones y sus obras fraudulentas, donde harán mercadería de cada uno de ustedes. Lamentablemente hay muchos falsos pastores que no predican la verdad. El Evangelio que está en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y ha sido resucitado al tercer día, conforme a la Escritura. El Padre Celestial resucitó al Señor Jesucristo. Al tercer día, la honra y gloria para Él. Así que estamos en los últimos tiempos. Dice el apóstol Pedro acá, leyendo un poco, en el segunda de Pedro, capítulo 2, dice, pero hubo, acá está la palabra de Dios, si lo buscan, segunda de Pedro 2, 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falso maestro, que introducirán encubiertamente herejía destructora, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabra fingida, sobre tales de largo tiempo de condenación. De largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si no, Dios no perdonó a los ángeles los que pecaron, sino que arrojándolo al infierno, lo entregó en prisiones de oscuridad para ser reservado en el juicio. Amén. Gracias por su palabra. Gracias, Señor Dios, por este tiempo que nosotros estamos acá. Podemos confiar plenamente en tu palabra, sabiendo que tú dices la verdad en tu palabra, que habrá en nuestros tiempos postreros, en estos últimos tiempos, habrán falsos predicadores en la misma iglesia a veces. Podemos encontrar, dice acá el apóstol Pedro. Así que tengan mucho cuidado de lo que oyen y escuchan, porque muy sutilmente, disfrazado como ángel de luz, andan las personas, queriendo introducir sus herejías. Y hay una fuente de pastores que están predicando que la salvación no es por la sangre de Cristo, preciosa derramada en la cruz. Hay uno que lamentablemente lo escuché, que y lleva mucha gente, dice que la sangre de Cristo no tiene nada que ver con la salvación. Y esa es una herejía para todos los que lo escuchan eso, porque Dios en su amor dice que Él derramó toda su sangre, Él derramó y presentó al Padre. Eso está en Hebreo 9:22, dice que Él presentó de Hebreo 9. Ahora le voy a dar todos los versículos donde dice que el Padre Celestial presenta, el Padre Celestial, el Hijo de Dios, Jesucristo, presenta al Padre en el altar, arriba en el cielo, su sangre sin mancha, y por todos nuestros pecados, por toda la gente del mundo, pero van a ser efectivas las personas que creen en Cristo. El que cree en la sangre que derramó en Cristo Jesús serán salvos, el resto no. Porque si vos no crees que Él derramó su sangre, serás condenado. No hay un versículo así que diga que por la sangre si no creerás, pero la palabra es eficaz porque dice que el que no
cree en el sacrificio, el que no cree en la fe. Romanos 3:25. Ahora le voy a leer todos esos versículos, donde yo anoté todo acá los versículos bíblicos, donde dice que la sangre de Cristo, por medio de, somos justificados por la fe en su sangre, Romanos 3:25, ahí tenemos uno. Después tenemos primera de Juan 2:2, dice también que tenemos propiciación, no solamente por nosotros, sino por todo el mundo. Primera de San Juan, ahora lo leo, primero San Juan 2:2. Muy importante leer las escrituras, día a día, no te dejes engañar. Primera San Juan 2:2, ahora lo leo, 2:2. Primera San Juan, acá está. Tengo las dos Biblias. Primera San Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, dice. Y no solamente por lo de nosotros, sino también por lo de todo el mundo. Cristo presentó su sangre preciosa por todo el mundo, en el cielo. Dice, hizo ofrenda perfecta, sin mancha. Esto también lo podemos encontrar en Hebreo 9:22, en Hebreo 10:4, en Hebreo del 14 al 24. Hebreo 9 del 14 al 24 dice que Él presentó sin mancha en el cielo. También tenemos en Hebreo 13:12, su propia sangre, dice, una sola vez, no varias veces, una sola vez presentó al Padre. Él derramó su sangre. Y primera de Pedro 1:2, es muy importante ese versículo, si lo buscamos, primera de Pedro 1:2, siempre con la palabra de Dios, nunca por mis palabras, sino por la palabra escrita que está escrita en las escrituras. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. Eso ya dice que en lo que obedecen su palabra, dice que Dios en su presencia de antemano Él ya lo pensó Cristo. No es que de repente Él dijo, no, Él ya vino con ese propósito a este mundo, a ser derramado su sangre, morir en nuestro lugar. Levítico 17:11 dice que Él expió, esa expiación es el cordero que Él puso ahí. Levítico 17 es el cordero de Dios, reemplazó el alma que nos salvó, dice, expiación de nuestras almas. Levítico 17:11. Ahí fueron puestos para el pueblo de Israel, pero hoy en día tenemos por la gracia del Señor Jesucristo que Él expió por todo el mundo. Así que no se equivoquen muchos pastores que predican que solamente Levítico era para el pueblo de Israel, pero sí, en ese tiempo era para el pueblo de Israel, porque vivían bajo la ley, pero la sangre se derramó mucho más antes, desde Génesis 3:21 dice que el mismo Dios Todopoderoso lo cubrió a Adán y Eva con pieles, hubo un sacrificio. En Caín y Abel, en Abel fue aceptado el sacrificio de Abel. ¿Se acuerdan ese versículo que está en Génesis 4 del 3 al 5? Ahí está. Génesis, yo anoté todo. Génesis del 4, del 3 al 5. Ahí cuando Adán, los hijos de Adán presentan su sacrificio de cada uno, Caín y Abel. Y fue ofrenda agradable el de Abel, el de Caín no, porque él escuchó seguramente al Padre, donde le dijo que él se acordaba del Padre que cuando pecaron había que ofrendar un sacrificio, tenía que haber por medio de la sangre. Dios perdonaba, ¿no? Dios perdonaba a través de la sangre. Siempre a través de la sangre es el perdón.
Hebreo 9:22 dice, sin sangre no hay remisión de pecado. Hebreo 9:22. Y muchos falsos pastores dicen que la sangre no tiene nada que ver. Entonces en Isaías 53, donde dice el Señor que por sus llagas Él fue a la cruz, como un cordero, dice, que fue en la cruz, y por sus llagas hemos sido sanados. Sus llagas, su sangre derramada, su sacrificio, Él derramó en su cuerpo, en el madero. Primera de Pedro 2:24 dice que en su cuerpo, derramando toda su sangre, derramó para expiar nuestra alma. Así que muy equivocados están los que no piensan que por la sangre, sin sangre no hay remisión de pecado. En Primera de Pedro también tenemos Primera de Pedro 1, 19 y 20. Todos estos versículos anótelos para que nadie los engañe. Y mostrar con versículo bíblico, no con pensamiento filosófico, ni por decir, no por torcer la escritura para mantener su doctrina falsa, sino con la palabra misma te va redarguyendo por medio del Espíritu, te va convenciendo el Espíritu Santo del error que ellos tienen y que puede ser, y si se arrepiente y creen por medio de la fe en su sangre, van a ser perdonados. Si no tienen la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz, no serán perdonados. Dice que serán sacados en el pueblo de Israel, el que no se hacía sacrificio. Imagínense en el pueblo de Israel, en Egipto, cuando se pintaban los linteles. ¿Se acuerda cuando salieron del faraón? Antes de salir, que hubo un mandamiento que Dios le dio por medio de Moisés, le dijo que pintaran que hagan un sacrificio de un cordero y que pintaran los linteles de la puerta y los muros, y que va a venir el ángel de la muerte y todos los primogénitos van a morir, y todo lo que lo obedecieron. Por eso en Primera de Pedro 1, 2 y Primero de Pedro 1, 2 dice, la gente que lo obedece por su sangre, dice que ellos no fueron muertos. Sin la sangre, dice que la sangre está en el alma, en el cuerpo, nuestro ser. Sin sangre no hay remisión, y por la sangre de Cristo tenemos vida. La sangre de Cristo es vida espiritual, vida eterna, por medio de su sangre derramada. Y esto está en muchos versículos. Yo tengo un montón acá anotado de los versículos bíblicos donde dice que por medio de su sangre tenemos vida. También en Génesis, por medio de su sangre derramada por el sacrificio de esos animales, tenían vida. El cuerpo, esto es corruptible, se va a morir, pero en el alma Dios salva por medio de su sangre. Cuando Él derramó en el sacrificio en la cruz, Él fue, después de su muerte, Él fue 3 días, dice que predicando a los que estaban en el Seol, la gente de Abraham, inclusive lo de Abraham, lo del Antiguo Testamento, todos los que morían en el Antiguo Testamento no fueron al cielo. En ese momento ninguno fue al cielo, estaban en el seno de Abraham, acá en la tierra. Cuando se acuerda Lucas 16, donde predicó el Señor Jesucristo por el rico y el Lázaro, y él estaba en el seno de Abraham, el mendigo Lázaro que estaba en el seno de Abraham, y el rico estaba en el infierno sufriendo. Bueno, ahí todos los que morían en el Antiguo Testamento estaban en el Seol, junto al seno de Abraham. Y después que Cristo murió, Él descendió y llevó la cautividad, eso está en Judas, donde llevó la cautividad, lo del Antiguo Testamento, al cielo. Todos los hermanos creyentes del Antiguo Testamento están en el cielo, dando honra y gloria al Señor Jesucristo, sus almas. Por eso cuando nosotros partimos vamos al cielo directamente. Después de la resurrección de Cristo, después que derramó su sangre, es muy importante la sangre de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo. No solamente que murió
muchos predican de la muerte solamente y no predican que derramó su sangre ni que Cristo ascendió al cielo, su resurrección. Muchos predican un evangelio incompleto, donde no predican la sangre. Y lamentablemente van a ser muertos espiritualmente, van a seguir muertos si siguen con ese pensamiento filosófico. Porque las escrituras son muy claras, dice que por medio de su sangre. Bueno, le iba a leer 1 de Pedro 1, 18 y 19, que también habla de la sangre de Cristo. Muy importante, escuchen, muy importante este versículo. Primero de Pedro 1, 18 y 19. Perdón, 19 al 20. Sino que la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante la cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado la gloria para vuestra fe y esperanza sean en ellos. Amén. Gloria a Dios. Por medio de su sangre preciosa, ya destinado antes de la fundación. No es que a Dios se le ocurrió que la sangre sea derramada. No, antes de la fundación. Y aparte tenemos las profecías bíblicas, donde Isaías 53, Salmo 22. Tenemos muchos versículos donde habla de la profecía de Cristo, que esto fue antes de la fundación del mundo. Ya es Dios, un solo Dios en tres personas, Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde ellos tres ya planearon la salvación que iba a ser por medio de Jesucristo, iba a enviar al mundo por todos nuestros pecados, iba a derramar su sangre. Cuando Él oró en Getsemaní, ¿se acuerda? Antes de la crucificación, Dios oró y goteaba gotas de sangre. Siempre la sangre menciona la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo tiene poder para salvar, para expiar, para la sangre de Cristo. Fuimos justificados. Eso está todo en la palabra de Dios. Muchos versículos que por medio de su sangre fuimos justificados. Por medio de su sangre fuimos santificados. Por medio de su sangre lo dio vida. Todo está en la palabra de Dios. En San Juan capítulo 6, 52, 53, dice, le dijo que si no come de su carne y su sangre, no verán la vida. Ahí está muy claro. Vamos a buscarlo. Para aquellos que no creen que la sangre tiene vida. San Juan 6, 52, 53. Con esto refuto a todos los que creen que la sangre no es. La sangre dice que no está incluido en la salvación. Y ahí está, refuto con todo, con este versículo. San Juan 6, 52 y 53. Acá está San Juan 6, versículo 52. 51. Dice, y yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, por lo cual yo daré por la vida del mundo. Y entonces contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos comer su carne? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. Ahí está. El que no cree en el sacrificio que hizo Dios, que por medio de su carne, de su cuerpo, Él hablaba de sí mismo, de su carne, no que coman literalmente la carne, este cuerpo, sino en el sacrificio que Él hizo en la cruz. Esto habla del sacrificio de la cruz. El que no cree, el que no come su carne. Y inclusivamente cuando nosotros hacemos la ordenanza de Dios en la cena que hacemos para recordar en memoria del sacrificio de Dios, decimos que comemos su carne y su sangre. ¿Se acuerdan? Nosotros hacemos con un pan, comemos el pan recordando el sacrificio y la sangre. Siempre el sacrificio por medio de su sangre.
de su cuerpo y su sangre. Es completo el Evangelio, no puede ser incompleto, ahí está, ya está refutado a todas las personas que no creen en la sangre. Y desde Génesis 3:21 dice que Dios Padre lo vistió, hubo un sacrificio. Génesis 4:3 del 5 habla de la ofrenda que hizo Caín y Abel, y el de Abel fue el mejor primogénito que hizo de la oveja o carnero, ¿no? Ofrenda que hizo a Dios y fue agradable a Dios. Génesis 8:20 al 21. Anoten todo esto. Génesis 8 del 20 al 21. Y edificó Noé un altar al Señor, tomó los animales limpios de todas aves y ofreció holocausto a Dios. En Isaías 53:10 habla también de su sacrificio. Todos estos versículos habla de la sangre de Dios, de Cristo. Génesis 22 del 1 al 14. Dios probó a Abraham. Génesis 21 del 1 al 14. Dice, Génesis probó a Abraham y le dijo a Abraham, toma tu hijo, tu único hijo a quien amas, y ofrece sacrificio. Y él llevó en el lugar que le dijo, y Dios proveyó y le dijo, no toques a tu hijo Isaac, porque ya había puesto un animal que era un animal que hizo el sacrificio, pero ese animal representaba a Cristo. Más adelante iba a venir Cristo. Ya proveyó ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan también dice, en capítulo Juan dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no de alguno, del mundo, el Cordero. En Apocalipsis habla del Cordero, dice en Apocalipsis habla del Cordero, en Apocalipsis 5:9 también habla de la sangre, para todas las naciones, no es para alguno, para todas las naciones, la sangre. Y también encontramos en Apocalipsis, dice, del Cordero, el único el que tenía la autoridad para abrir los libros, el Cordero. Ese Cordero fue el que hizo el sacrificio por su sangre, el único que tiene el poder y autoridad de todo el mundo. Y él presentó al Padre, como le dije en Hebreo 9:14 al 24, dice que él presentó al Padre sin mancha, el único que tiene autoridad de abrir todos los libros que están en Apocalipsis para el juicio a las personas que no creen. Siempre habla de la sangre desde Génesis, como le dije recién, hasta Apocalipsis. Lean Apocalipsis y hablan del Cordero de Dios, que está a la diestra de Dios Padre. Es el único que tiene el poder y autoridad para, vamos a buscarlo, Apocalipsis del Cordero. En Apocalipsis 5:9, siempre con la palabra de Dios, tumbando aquellos herejes donde hablan sin sangre, la salvación es sin sangre. Son falsos pastores, falsos maestros, donde no dejan que la gente crea en la sangre de Cristo. Romanos 3:25 dice, por la fe en su sangre, justificado por la fe también, dice. Eso está en Romanos 5 también. Todos estos versículos hablan de la sangre. Romanos 5:9, Apocalipsis 5:9, Colosenses 1:14, tenemos redención también por su sangre, Colosenses 1:14, Efesios 1:7, anótenlo, Primera de Pedro 1 y 2, rociado por su sangre, Romanos 3:25, Primera de Corintios 5:7 y Primera de San Juan 1:7 dice que la sangre nos limpia, también es para limpiar todos nuestros pecados. Desde el momento que nosotros somos salvos y creímos en la sangre de Cristo, somos nueva criatura. Y la sangre, acudimos nosotros, cuando nosotros pecamos, tenemos abogado, por medio de su sangre nos perdona Cristo. Jesús, siempre, siempre. Sin sangre no hay salvación. Si tú no crees que Cristo derramó su sangre, no conociste, no te has amanecido. Vivís durmiendo espiritualmente, en muerte espiritual. Como ya le leí, San Juan capítulo 6 dijo, el que no bebe su sangre no tiene vida, no tiene vida.
San Juan 53 al 55. Lean todo eso, que recién le leí, recién. Bueno, Apocalipsis 5:9 dice acá, escuchen, y cantaba, esto en el cielo pasó esto, y cantaba nuevo cántico, digno eres de tomar el libro y abrir su sello, porque fuiste inmolado con tu sangre, no ha redimido, no ha perdonado para Dios de todo linaje, de todos, linaje, lengua y pueblo y nación, a todo el mundo, no dice para algunos ni para los judíos, como dice ese falso pastor, no era, era solamente para judíos, no, para todo el mundo, no es para algunos. Lamentablemente herejes dicen que no es para los judíos solamente que hacían sacrificio, no, el sacrificio de Dios envió a su Hijo Jesucristo como Cordero para quitar el pecado de todo el mundo. Juan el Bautista dijo, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Y acá en 1 San Juan, capítulo 2:2, dice que Él no solamente para mí, sino para todo el mundo, dice. Así que con esos versículos ya está, no hay más nada que agregar. Y la sangre fue planeado antes de la fundación del mundo. Eso está en 1 de Pedro 1, 18 y 19. Así que ya con esos versículos Y Levítico 17:11 habla del Antiguo Testamento, donde hacían sacrificio de animales, es el Cordero, que después fue Cristo. Amplió mucho mejor la salvación. No era solamente para los judíos, era para expiar por medio de la sangre de un Cordero las almas. Levítico 17:11, vamos a leerlo. Levítico 17:11. Muchos versículos le dije que sin sangre no hay salvación, no hay remisión. Si no tenés la sangre de Cristo, si no crees, no tenés, dice, la salvación de tu alma también, porque el alma es el ser humano. Nosotros cuando somos salvos, somos a la imagen de Dios, somos hijos de Dios. Pero cuando veníamos de Adán, Romanos 5:12, que el pecado trajo al mundo, éramos criaturas, no éramos todavía salvos. Pero Dios no creó, dice que con un ser, en 1 Tesalonicenses 5:23, nuestro cuerpo, alma y espíritu. En realidad es espíritu primero, cuerpo y alma. Es tripartito el cuerpo. Cuando habla del ser humano, habla de cuerpo, alma y espíritu. Ahí está. Levítico 17:11. Gracias al Señor que nos da su palabra y nosotros podemos entender día a día. Sin las escrituras no podemos conocer nada. Por medio de su palabra, Dios nos da conocimiento, el Espíritu Santo. Levítico 17:11. Acá está. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo le he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. Ahí está. Cuando habla de la persona es todo nuestro ser, todo nuestro ser. Dios en ese tiempo estaba hablando a Israel, que tenía que haber, dice, porque cualquier varón en la casa de Israel, en el Levítico 17 días hablaba al pueblo de Israel. Pero después Dios, cuando Él vino, se hizo hombre, Él vino a morir por todo el mundo. Su sangre preciosa es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ya hizo su sacrificio por todo el mundo, no solamente por los judíos. Por eso ahí dicen Apocalipsis 5:9 que por medio de su sangre que a todas las naciones ya no habrá. Y ahí en Gálatas dice que también es esa separación. En Efesios dice que Dios no hace acepción de personas. Efesios dice que Dios no hace excepción de personas. Todos somos blanco, negro, razas, todo tipo de raza o todo tipo de hombre que están en el mundo, en China, en Sudáfrica, en América. Todo, Él su sangre derramó por todo. Esto está en 1 Timoteo 2, 3 y 4, en Tito 2:11. La gracia del Señor y por medio del sacrificio es para todos los hombres.
Tito 2:11, 1 Timoteo 2:3 y 4, la salvación es para todos los hombres, en San Juan 3:16, hay muchos más versículos, mucho más. Y bueno, por medio de ese sacrificio tenemos vida eterna por su sangre. Romanos 3:25, la fe en su sangre. Y fuimos justificados por su sangre. Esto está todo en la palabra acá. Primera San Juan, Romanos 3:25, Primera de Corintios 5:7. También tenemos en Romanos 5 justificado. Tenemos paz para con Dios por medio de su sacrificio. Tenemos también en Hechos 10:4, Juan 1:29, que quita los pecados del mundo. Primera de Pedro 3:18-19, Hebreo 9:22 y Primera de San Juan 2:2. Todo esto habla de la sangre del Señor. Así que si estás viendo este video, espero que ya no tenga más duda, que ningún falso pastor o maestro que están enseñando que la salvación no tiene nada que ver con la sangre, herejía enseña, sino que por medio de su sangre tenemos perdón, vida eterna y salvación. Y arrepentirse y creer en el Evangelio que está en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que Cristo Jesús murió por nuestro pecado conforme a la Escritura, que fue sepultado y ha sido resucitado al tercer día conforme a la Escritura, por el Padre Celestial. Y si vos lo crees con todo tu corazón, con todo tu alma, Dios te perdona y te da vida eterna. Y si creíste ese sacrificio completo que hizo, que Él derramó su sangre, porque ahí derramó en el sacrificio que hizo Dios, el Evangelio habla del sacrificio que hizo Dios. Él tuvo que ir en ese lugar, morir por nuestro pecado, fue nuestra sustitución, el justo por los injustos. En Pedro dice que Él, primera de Pedro 3:18, dice que el justo por los injustos, Él derramó su sangre en ese sacrificio. Así que damos gloria a Dios, toda la honra, y que sea de bendición este video y puedan compartir a otras personas que están entenebrecidos su corazón, que están cegados espiritualmente, pero Dios es el que da el conocimiento y vida eterna. Bendiciones para todos.